Bueno, pues vaya debate que se ha abierto como cada vez que se pone sobre la mesa el tema del petróleo, este debate de la reforma energética. En la línea, el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, usted lo recordará muy bien, analista político, profesor de la Universidad Iberoamericana y ex vocero presidencial con Vicente Fox. ¿Cómo le va, doctor Aguilar? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Buen está? día a todas las gentes que nos están oyendo ahora. Muy amable, doctor. Oiga, pues, la reforma energética. El PRD asegura que a pesar del discurso, el PRI y el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, pues se lamen los bigotes para privatizar Pemex. Y el PRI y el Consejo Coordinador Empresarial dicen, pero por supuesto que no vamos a privatizar Pemex. Y los mexicanos no entendemos cuál es la diferencia entre privatizar, modernizar y la inversión privada. ¿Qué está pasando, doctor? Y desde su punto de vista, ¿qué es lo mejor que suceda con Pemex? Esto es cierto que en el PRD pues no quieren que las cosas cambien, quieren que las cosas se mantengan en el mismo estatuto que está ahora, que por cierto no es el de la expropiación petrolera original, que la expropiación petrolera original del presidente Cárdenas permitía la inversión de capital de riesgo con empresas privadas. Esto se modificó hasta la época de López Mateos, donde ya quedó en el texto constitucional que no se podía compartir la renta petrolera con ningún privado. Esto quiere decir que si un privado se asocia con Pemex como capital de riesgo y encuentra el petróleo, pues entonces tendría derecho a recibir una parte de eso. En el mundo más o menos hay diferentes posibilidades, pero cuando una empresa se va a explorar por su propia cuenta, normalmente suele pasar que una vez que se encuentra el hidrocarburo, pues ella obtiene el 70% y la empresa nacional, el 30%, perdón, y la empresa nacional el 70%. Somos el único país del mundo que por constitución se prohíbe la posibilidad de compartir la renta petrolera con un particular. Ahora, el punto es que nadie, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie quiere que Pemex se privatice. Se quiere que exista una empresa nacional en poder del gobierno muy potente, muy fuerte, pero ese no es pues la discusión. Ahí el PRD me parece que de manera falsa intenta hacer creer a los ciudadanos que se quiere vender Pemex a los particulares como si se privatizaron otras empresas que tenía el gobierno, claro, para como una cortina de humo, pero nadie en su sano juicio quiere eso. Lo que sí está en discusión, ese sería el punto importante, es si como lo hacen los brasileños, y lo hacen los chinos, y lo hacen los cubanos, y menciono estos porque se supone que son países de diverso grado, países socialistas, que sí admiten compartir la renta petrolera con un particular, que es bien distinto a privatizar, pero eso no quiere el PRD. No acabo de entender por qué no. La expropiación petrolera con el presidente Cárdenas fue sin duda una acción de vanguardia muy importante cuando ocurrió en 38, pero esto no es ahora la posición que puede ayudar a que el país se desarrolle. Bueno. Oiga, doctor, déjeme preguntarle algo. Para usted, digamos, uno de los posibilidades, un posible escenario es ese, el del 70-30? A mí me parece que lo que realmente deberíamos hacer es, en la discusión, digamos, es analizar las buenas experiencias, las experiencias exitosas. Es muy interesante el modelo noruego, probablemente el mejor modelo de compartir la rectoría del Estado y la empresa estatal noruega con la intervención de privados en las exploraciones y compartir el riesgo y, en su caso, tomar algún elemento. El caso brasileño es interesante. Petrobras no significaba nada, no existía en los hechos, era una cosa muy pequeña. En el momento que el gobierno decide que va a la Bolsa de Nueva York,
que también asociarse con privados en la exploración, bueno, pues se fue adelante y Petrobras es lo que es Petrobras. Por ejemplo, en el caso brasileño, los dos grandes campos que ha encontrado Brasil en aguas profundas, pues en un caso lo hizo con British Petroleum y en otro caso con Repsol. No fue Petrobras por sí misma. Eso por muchas razones. Las empresas privadas han desarrollado tecnologías muy importantes para poder atinarle una vez que entran a concursar por campos, sobre todo en el territorio de aguas profundas, y que no tienen en realidad los gobiernos, las empresas estatales. Y nadie, en su sano juicio tampoco, de las grandes empresas, va a compartir esa tecnología si no es con el atractivo de poderte asociar contigo en el caso de que se encuentre petróleo. No va a traer ninguna de las grandes petroleras su tecnología o sus plataformas en el Mar del Norte o en el Golfo Pérsico, etcétera, para venir a hacer hoyos en el caso de el Golfo de México, cosa que incluso ya está permitido por la ley, porque no es atractivo, no quieren intentar obtener una mayor ganancia y están en su derecho. Esto no tiene nada que ver con privatizar. Pemex tendría el control, Pemex regula, etcétera, pero en nuevas exploraciones se asocia con privados, y si hay petróleo, pues sí, en una proporción del 70-30, o habría que ver, muy bien. Y si ese debería de ser Déjame preguntar una cosa. Para estos escenarios que usted nos plantea, doctor Rubén Aguilar, ¿es necesaria la reforma constitucional, que me parece es el gran debate que está poniendo sobre la mesa el PRD y lo que podría entrampar las negociaciones? Para lograr estos escenarios exitosos, de alguna forma, del sector empresarial y del sector público, ¿se necesita cambiar la Constitución? Para este punto particular, el que menciono, sí es necesario el cambio de la Constitución. Puede haber muchas cosas más para que Pemex mejore sin cambiar la Constitución, pero no se va a tocar el punto nodal, el punto central. Insisto, somos el único país del mundo que por Constitución tiene prohibido la posibilidad de compartir la renta petrolera con un privado. Y en ese sentido sí se convierte en elemento central. Habrá que ver, en principio el PRI en la Cámara de Senadores por sí solo tiene los votos para poder reformar la Constitución. En el caso de la Cámara de Diputados, si suman los votos del PAN, necesitaría 10, 12 votos más de otra fuerza, que podría ser el PANAL, que podría ser el Verde, para reformar la Constitución. Ahora habrá que ver si el PRI está dispuesto a una reforma de esta dimensión, probablemente pagando el costo político de que, si fuera el caso, pues el PRD decide tomar calles, y quién sabe, no, tampoco sé cuál es la posición del PRD en ese caso, si él perdiera su idea de que no debe de ser reformada la Constitución. Yo pienso que lo que el país necesita sí es una reforma de la Constitución, es ponerlos a la altura, modernizarnos como ocurre en los otros países del mundo, dejar de ser este país excepcional del resto de los países del mundo. Si además dijéramos que fue maravilloso lo que la industria petrolera mexicana es increíble, etcétera, bueno, pues no habría ni que pensarlo, pero no es el caso. Y el petróleo está ahí, está en el Golfo, todo el mundo sabe que está ahí, cerca en los Estados Unidos, pues hay una cantidad enorme de campos explotados en el Golfo de México, que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. ¿Cuándo lo va a hacer Pemex en el actual marco jurídico? Nunca. Doctor Rubén Aguilar, gracias, buenos días. Buen día, gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.